Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy un poco de The Blob, La Mancha Voraz, la original, la del 58, que está protagonizada por Steve McQueen. Una película que ha tenido 1.000.000 de problemas en su momento. Fue dirigida por un tal Irving Eworth. Había dirigido 400 películas que estaban más dirigidas a películas motivacionales, de educación, religiosas. Irónicamente, a pesar de que esta película en su momento fue un éxito, Earworth nunca estuvo orgulloso del film, ¿no? Logró contratar a Steve McQueen por $3.000 y dijo que iba a, digamos, a aceptar esos $3.000 que eran, digamos, le iba a costar la comida y el alquiler con la condición de obtener participación en el 10% de las ganancias. Y, irónicamente, esta película gana 4 millones en taquilla, con lo cual nuestro buen amigo Steve McQueen se llevó $400.000, ¿no? La película costó $110.000. Así que imagínense y hagan los cálculos, pero esta película ganó 40 veces casi lo que costó. Es una película, a ver, a mí me interesó ver esta película porque había visto la del 88, La Mancha Voraz, o The Blob, y me pareció un peliculón, y quería saber qué tan distinta era a la película original, y justo me la encontré y dije, voy a verla. Esta película tiene pinta de ser una tolonga. Y descubro que la película original prácticamente está hecha cuadro a cuadro. Es cierto que agregaron escenas y agregaron personajes, mataron a otros, pero me encuentro con una película muy de su época. Me encuentro con una película que tiene unos valores de producción que son muy buenos, porque si hay algo que decir es que los valores de producción de esta película son espectaculares. Me encuentro con una versión muy buena, que voy a estar sacando imágenes para que ustedes vayan viendo, con una fotografía de lo que era la sociedad americana. Lo que eran los macarras de esa época eran un poco más dulcificados a los que macarras de hoy en día, que te pegan un cuchillazo. En esa época no corrían carreras, o con una duración de 1 hora 20 minutos. Es una película que tiene una fotografía de época, que tiene los efectos propios de la época, ¿no? No hay mucho dinero, la mancha es una pelota de gelatina que se va moviendo, pero con unas actuaciones muy buenas, comparándolo con películas de su época, con una fotografía que está bastante cuidada. O sea, consideremos que esta película roza lo cine B prácticamente, pero logra de una manera bastante competente, para los efectos que había, logra que uno como espectador quede inmerso de esta historia de ciencia ficción que trata de un meteorito, cae, sale una mancha, la encuentra un pobre viejo que se le prende de la mano. Nuestros protagonistas que están mirando estrellas y bueno, mucho de la época, ¿no? La chica que le dice, me trajiste acá para otra cosa, ¿no? Y él le dice, no, te juro que no, y es un buen tipo, un tipo religioso y de familia. Con sus amigos, que son iguales, lo llevan al médico, el médico del pueblo, que me encantó que el médico del pueblo atiende en la casa, algo súper raro hoy en día de ver, pero en los 80, por ejemplo, que es lo que yo conozco, pasaba, ibas a la casa del médico del pueblo. En mi pueblo teníamos un médico que me llevaba varias veces y era la casa y tenía su clínica, ¿no? Cual odontólogo. Te muestran también un poco la policía, ¿no? Como la policía se conocen todos en este pequeño pueblo y hablan, y es algo muy lindo, ¿no? Realmente una época más inocente, podríamos decir. Como los padres y los hijos, las relaciones que tenían. Es una fotografía muy de época.
a medida de que esta mancha vaya devorando gente, ¿no? Obviamente el vagabundo va a ser devorado. Nuestros protagonistas van a ir descubriendo en la escena mítica del freezer, que es sacado de esta película, de que el frío los afecta a esta mancha, ¿no? Y luego llegan a la conclusión que el dióxido de carbono de los extinguidores también lo afectan. ¿Qué pasa? Hay un momento que es claro, estamos hablando de una película de serie B, todo el mundo empieza a traer para salvar a nuestros protagonistas extintores, ¿no? Y empiezan a disparar, ¿no? Y así terminan venciéndolo, cuando en la película del 88 lo arreglaron un poco con un tanque de nieve, creo que era, que lo hacían explotar y terminaban congelando a la criatura. A ver, del punto de vista de valor de producción es muy buena, el pueblo se ve espectacular, las locaciones, si bien son sets, logran su cometido, me encantan los personajes porque realmente son personajes que te importan y que te dan ganas de conocer más de estos personajes y no querés que muera nadie. Me encantó ver de que en esta, digamos, es una película del 50 que era muy optimista, entonces los finales eran felices, acá se salva la mayor parte de la gente, esta mancha voraz se come a 40 personas que no los conoces, pero los protagonistas prácticamente se salvan todos, ¿no? Excepto el doctor, la enfermera, el vagabundo y alguno más. El resto se salvan todos. No hay grandes efectos, digamos, de terror prácticos. Es una historia más que nada una especie de terror atmosférico, podríamos decir. Si bien la criatura se muestra, te da más risa que otra cosa. Pero es una película que tiene ese encanto de película vieja en donde te está contando una historia que te interesa con personajes que te importan. Y cuando llegas al final y te das cuenta que estás contento de que no hayan muerto ni los protagonistas ni el sheriff que muere en su secuela. En su secuela no, en su remake. Te das cuenta lo bien que se hizo esta película y el buen valor de producción. Creo que es una película que ha envejecido muy bien y creo que es un entretenimiento muy bueno para ver, sobre todo con tus hijos en un momento, y decirles, ¿ves eso? Eso era como vivíamos antes, porque muchas de las cosas que estoy viendo cuando miraba la película eran cosas que yo podía reconocer de mi infancia misma. Un momento en donde uno era más amigo de los policías te conocían, los policías conocían a tus padres, la relación que había entre la ley y los jóvenes, ¿no? Que eran rebeldes, y este tipo de rebeldía que hoy en día no es rebeldía, sería algo prácticamente nada. El único que me desentonó fue Steve McQueen, que obviamente a esta altura ya tendría 30 y pico de años, sino 40, haciendo de adolescente, pero básicamente si sacamos eso, podemos decir que es una muy buena película. Así que bueno, me gustaría saber ustedes si la vieron, qué les pareció, la recomendarían, no la recomendarían. Vamos a ver también la remake, no se preocupen, es un apartado aparte, es un monstruo distinto, pero que siguió muy bien esta película. Esta película tuvo una secuela que no le fue nada bien, pero bueno, dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. A propósito, al final a nuestra criatura la tiran en el Ártico, donde nunca se va a descongelar, si no hay cambio, digamos, una deglaciación, y que se arreglen como puedan, ¿no? Es un final muy hortero, pero bueno, era el final que quedaba. Ahora sí, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.